Vamos con este. Secuelas que arruinaron finales felices. De distintas formas. Ser malísimo como gran parte de la industria del manga últimamente, ser trágico y causar un gran impacto, o lo clásico que nunca pasa de moda, un final feliz. Aquel donde muestran cómo, después de la batalla final, por fin cada personaje logra cumplir las metas y los sueños que tenían. Oh, qué hermoso es ver que incluso hasta tengan hijos. Pero ser feliz por siempre, a veces no se cumple. Y yo sé que en la vida real, ser feliz por siempre es algo que no es posible en este mundo. Pero al menos respeten esa ilusión en la ficción, por favor. Porque suele pasar que alguna secuela que Uf, ¿qué secuela va a poner por aquí? continúa la historia, ¿Por uno? la única novedad que tiene es que los personajes protagónicos de la primera parte Thundercats? resulta que la vida Thundercats tiene no los trató una muy bien, secuela, no era un pues remake. sus matrimonios terminaron, sufrieron mucho o hasta murieron. Básicamente, Ghost, estas ¿no? secuelas solamente sirven para exprimir dinero y dejarnos en claro que nunca hubo un final feliz. Secuelas que arruinaron el final del manga. Hostia, se me ocurren pocos ahora mismo. Empecemos ahora sí con aquellas basofias que arruinaron la historia de una ya concluida, como el arruinador de universos por excelencia, DreamWorks. Esta empresa sabrá hacer segundas partes que sean una maravilla, pero para hacer la tercera o cuarta parte les falla demasiado. Ahí está Shrek, Ya es que 3 o 4 partes ya son demasiadas, quizás. Megamente y un poco Madagascar 3. Pero en donde tiraron todo a la basura fue Nah, Madagascar 3 diría que está más o menos al nivel de las otras. ¿No? en Kung Fu Panda 4. Después de sacar una trilogía casi perfecta entre Kung Fu Panda 1 y 2 y perdonándole un poco sí. la 3, habríamos visto todo el camino de Po, de aprendiz Nintendo demandó a Trump a guerrero por a lo de maestro. usar el Todo ejército indicaba de que el Pokémon. guerrero dragón cuidaría por mucho tiempo del Valle de la Paz. Al menos hasta que DreamWorks quisiera más dinero y sacara la cuarta parte, en donde, oh sorpresa, el guerrero dragón, esa antigua profecía, resultaría ser un manto que debía entregarse una vez que hayas trabajado por poco más de 10 años. Ya, yo creo que la mayor cagada es esa, ¿no? Que quiero decir, claro, porque tú cuando escuchas Guerrero Dragón te da la sensación de que un guerrero que vive como 200 años y después ya, si eso le pasa al manto. Pero claro, si duró nada, no sé. La verdad es que, y lo peor es que en cierta manera, yo creo que eso te limita a la hora de hacer secuelas, ¿no? Porque la próxima secuela, si quieres hacerla, ¿qué va a ser? ¿La protagonista, la zorra esta de mierda? Por lo que Po, después de todo lo que tuvo que hacer en las películas, tuvo que entregar su puesto a una random que literal conoció en la calle. Eso sí, se queda hasta el final del video porque no sufrió más allá de perder su puesto, pero estoy seguro que a más de uno Esta 3 es donde está el circo y dijiste que es horrible. Horrible, coño, pues a nivel de las otras. le molestó el poco respeto que le tuvo el futuro al Sin guerrero más. dragón. Vayamos ahora con la contraria. Que tampoco creo que sea una franquicia que sea buenísima. Disney, que siempre ha intentado exprimir sus franquicias todo lo posible, y en Disney Plus nos dieron una secuela totalmente inesperada, Desencantada. 15 años después de que un Titanium chiquito se enamorara de una joven Amy Adams, en esta secuela se muestra algo que, bueno, debemos admitirlo, es realista. Esta princesa encontró que en el mundo real la magia se pierde con el tiempo. De hecho, resultó que este mundo era horrible para ella No me la he visto, no tengo ni idea. y ha caído en la rutina de un matrimonio de los suburbios. Es tan infeliz que termina deseando que todo su mundo cambie para obtener otra vez aquella fantasía de su pasado, convirtiéndose ahora en una madrastra malvada. Y bueno, sí, al final de la película aprenden a valorar lo que tienen. Sí, pero nos dejan en claro que Giselle eventualmente se volverá a aburrir de su cotidiana vida, pues en la vida real no es feliz para siempre. No se los negaré, me parece una buena idea, es realista, Atlantis, daos cuenta. Es que como tal no arruina el final feliz, ¿no? pero sí o sí entra en este video porque nos demuestra que incluso en Disney, los finales felices no siempre aplican. Bueno, ni en Disney ni en otro tipo de películas más oscuras, como lo descubrí este año con la secuela de Sé lo que hicieron el verano pasado. Este exitazo es de los 90, le dio un aire Hostia. fresco al género slasher, donde un Espérate, ¿esto tiene secuela? grupo de adolescentes creen acabar con la vida de una persona y lo mantienen en silencio por más de un año. Ya, hasta la primera es God, ¿no? Al inicio del slasher tiene sentido, pues nos revelan que el atropellado estaba vivo y buscaba venganza por haberlo dejado a su suerte. En estas dos primeras películas, la pareja protagónica logra sobrevivir a la masacre, Julie y Ray. Aunque con traumas, en la secuela cierra con una especie de escena donde vemos a los adolescentes lograr superar la adversidad y dando el mensaje de que iban a mantener juntos su relación. Al menos hasta 20 años después, donde en la película de 2025 vuelven a aparecer estos dos, pero nos enteramos que sí se casaron. Triunfó el amor heterosexual.
pero no por God. mucho, porque luego se divorciaron. Y nos Vaya. enteramos que, luego de pelear contra un asesino slasher, sobrevivir y ser considerados héroes de su comunidad, Ray, el novio, lo mejor que se le pudo ocurrir es que al entrar a la crisis de la mediana edad, se podía convertir en otro asesino con ¿Qué? Garfio para que la ciudad nunca olvide lo que les pasó a ellos. Sí, aunque ya se había establecido un final relativamente feliz, esta película viene y nos dice que estos dos quedaron tan locos que una sí fue a terapia y pudo llevar su vida normal, y el otro terminó con su matrimonio y se convirtió en un loco que mata gente que ni siquiera le hizo daño directamente, traicionando las motivaciones originales que originaron esta saga. Por lo España aquí menos entra no como que arruinaron lo que España. diríamos un final perfecto, al menos no como en el caso de Toy Story. Ay, maldito. Uf. Sí. Tío, Toy Story 4 no creo que sea mala película suelta. El problema es que la 3 era el cierre perfecto, ¿sabes? Plan, el 3 era el cierre. Ya está. No hace falta nada más. No toque nada más. Y el 4 era añadir yo qué sé, tío. Hay un Toy Story 4 que vaya con otros juguetes, ¿sabes? Coge otro niño. Coge otro niño de la época actual. O yo qué sé, algo así, pero con otros juguetes. Esos juguetes ya habíamos visto la historia de esos juguetes en Toy Story 3. No hacía falta más. Yo creo que la cagada es ahí, tío. Yo creo que coges el mismo universo. Sacan la 4, pero de otros juguetes. Y para mí hubiera sido mucho mejor. Y ya la 5 ni puta idea de lo que va a ir. Maldito Disney, tenías un final perfecto. A los juguetes no los puedes poner a tener hijos o de viejos. Así que qué mejor manera de cerrar la saga ¿Qué pasará en Toy Story 5? No lo sé. que con un nuevo dueño al que le darían la misma felicidad que le dieron a Andy y, en teoría, a nuestra generación. Ah, pero tenía que llegar Toy Story 4 a restregarnos que la vida de los protagonistas después de vivir con Bonnie no era tan chida. No le daban los mismos cuidados y la misma atención a todos, y hasta los dejó completamente olvidados sin notar la ausencia del juguete más querido de su anterior dueño y del que según estaba dando lata para poder quedarse con él, Woody. Y lo peor, lo cambiaron por un tenedor. Fue algo tan bajo que el vaquero decidió que era mejor quedarse a vivir a la intemperie que intentar seguir viviendo con esa niñita. Aunque se supone que el grupo de juguetes iba a vivir al menos muchos años más como un grupo salvándose de ir a la basura o ser regalados, esta película forzó una separación arruinando ese final perfecto. Tal Y cual. espérense a la siguiente que viene en Toy Story 5, estoy seguro. Ah, esta imagen era real. ¿Esto del niño jugando con el iPad pasando de los juguetes era real? Hostia, no sé yo, Es que, tío, va a tener momentos cringes porque estoy seguro que van a hacer referencia a TikTok y polladas de estas, tío. Y va a tener momentos muy cringes, seguro. Mientras que no tenga bailes de Fortnite, todo bien, ¿sabes? ¿Tendrá bailes de Fortnite? Yo creo que sí, Que la tendremos para la parte 2 de este video. Pero sigamos con Disney, pero ahora con otra de sus franquicias, Marvel. Pues en What If, desde la primera temporada, esta serie traicionó su propio concepto. Ser historias independientes que podían arriesgarse a contar cualquier cosa sin seguir un canon. Podría haber sido algo épico, sí, pero decidieron hacer cosas como coito entre Howard el Pato y Darcy. Sí, eso pasó. De hecho, esta serie es Muy de Marvel, tan eso. mala que dentro de sus 3 temporadas son contados los capítulos que son buenos, como los de Supreme Strange, donde tras perder el amor de su vida y aprender a manejar la magia, Strange nunca Tío, mira que el concepto de What If para hacer capítulos que lo peten puede ser como el concepto más fácil del universo, ¿no? Es decir, haz la lluvia de ideas más locas, hazlo capítulo y out, ¿sabes? puede recuperar a Christine, A algo ver, de que forma que quedan olvidados. Ya, pero a saber cuándo se pusieron a hacer esa película. eventualmente lo lleva a la locura y al colapso de su universo por sus intentos para recuperarla. Un episodio buenísimo. Pero, como ya dijimos, rompe el concepto de What If cuando se empieza a tener continuidad con la historia de Strange Supremo, pues al final de la temporada lo vuelven un guardián del multiverso. Pero bueno, podríamos aceptarlo porque pasó de tener un final triste a un final feliz, ¿no? Lo mejoraron. Ah, pero en la temporada 2, para poder hacer brillar a 2 protagonistas mujeres, ya saben por qué hombre existe y hombre es malo, ahora Correcto. resulta que Strange otra vez quiere revivir a su mundo y se vuelve completamente loco, teniendo que ser derrotado y encarcelado por 1000 años en la habitación del tiempo. Ah, no, eso es de otro. Bueno, y no sé qué pasa en la temporada 3, no me dieron ganas de verla, pero no dudo en que si volvió a aparecer este personaje, siguieron arruinando el magnífico cierre que ya había tenido este personaje. Pero no todas las secuelas tienen que tener una pésima calidad para demostrar que a los protagonistas les fue mal en su vida. Y un gran ejemplo es Batman Beyond. Esta serie secuela de Batman Animated, en teoría ni siquiera nos
qué god. A conocer qué pasó con la mayoría de personajes. Pero hasta la película del regreso del Joker y sus cómics oficiales nos enteramos que fue de Bruce y que al parecer no fue tan buen padre como parecía. De por sí sabemos que felicidad y Batman no son cosas que vayan de la mano, pero en los cómics veríamos que, pese a que Nightwing y Batgirl tenían ya una clara relación, en una pequeña pausa que tuvieron esos dos, Batman aprovechó para darle de probar batileche a Bárbara. ¿Qué? Eso no lo... ¿Qué? Bárbara cuqueó a Dick con Batman, es decir, su padre adoptivo. What the fuck, ¿hay un cuqueo peor que ese? Hostia, gente, ¿es el peor cuqueo de la historia, acaso? Hostia, me parece muy bestia, ¿no? Tío, ¿cuántos fetiches roza esto? ¿Cuánto? Porque, quiero decir, de verdad, en Marvel, DC y compañía, tiene que haber una purga de fetichistas del NTR, tío. Tiene que haber una especie de sociedad secreta, pero en vez de los Illuminati son los fans del NTR, tío. Porque no es normal que haya tanto. ¿Por qué? Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Resultando en un embarazo que separaría a toda la Batifamilia. Y para peor, en un acto heroico, Bárbara perdería al bebé, causando más impacto dentro de este equipo, y explicándonos por qué, en la secuela, todos son ancianos que siguen separados e intentando verse lo menos posible entre ellos. Pero todo lo de este video no tiene por qué ser una serie animada. Veamos el ejemplo dentro de los videojuegos. Y ya saben, si vamos a hablar de esto, siempre tengo que meter a mi saga favorita, Halo. Una que en mi opinión terminó de manera espectacular con Halo 3, terminando la guerra entre el Covenant y dejando un final trágico para los protagonistas, condenados a vagar en el espacio sin rumbo. Pero Halo 4 los rescató. Y si les soy sincero, me encanta la historia de este juego y el enfoque que le dieron sobre todo a la historia de John. Este por fin regresaría a la UNSC y Cortana se sacrificaría por estar al borde de su locura como IA. ¿Corra cuenta? No, Corra no creo. Un final maravilloso que logró sacarme una lágrima. Y sí, La siguiente de Avatar a lo mejor sí, macho. todos sabíamos que iba a haber un Halo 5, pero nadie esperaba que tirara por el caño el glorioso final de Halo 4. Para empezar, adivinen qué, Cortana está viva, quitándole inmediatamente todo el peso a su sacrificio del juego pasado. Y peor aún, ahora es malvada, poniéndola como la nueva gran villana de la saga. Y es que... ¿cómo se les ocurre arruinar un final tan hermoso? Y es que ni siquiera tuvo un lapso significativo de años como en los otros puestos para echar a perder toda la historia en la siguiente continuación. De un momento a otro, la morra sigue viva y ahora es una gran villana. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Y miren, ni siquiera nos metamos a hablar de Halo Infinite porque me enojo más. Uno de los personajes más importantes del universo no solo terminó arruinando el magnífico final que ya tenía, sino que muere fuera de pantalla con un ridículo intento de redención. Lo bueno que el jefe se ha mantenido por el buen camino, lástima que la saga no. Pero acercándonos al podio de secuelas que lo arruinaron todo, tenemos a una franquicia original de Netflix y de Guillermo del Toro. Sí, tú Oh, esta duele, tío, ya sé cuál es. sabes de quién hablamos. Trollhunters fue una aventura épica Hostia, qué mierdón de final tiene esto, que tío. conquistó el corazón de miles. Aunque por momentos parecía una aventura algo tonta, pronto podríamos ver que había algo más allá, temas serios y oscuros, dejándonos un final glorioso, un final que me hizo llorar genuinamente por lo trágico y bello que es. Jim renunciando a ser humano por el resto de su vida, convirtiéndose en un troll incapaz de ver nuevamente la luz del sol, pero Sí, sí, aceptando su esto está bien, el problema es lo que hacen después. destino como el héroe y verdadero cazatroles. Un final poético y lleno de heroísmo. Ah, pero tenían que expandir este universo, ¿verdad? Con 2 series más, Wizards y los 3 de abajo. Y ok, en Wizards veríamos que Jim fue capaz de recuperar su humanidad, pese a lo hermoso que era ese sacrificio que tuvo que hacer, pero bueno, podríamos considerarlo un final feliz, ¿no? Al menos hasta el despertar de los titanes, en donde, nuevamente, gracias a no contratar a Del Toro, Netflix hizo un botadero asqueroso, haciendo que Sí. valgan 3 hectáreas de chorizo la historia, pues al final nuestro protagonista decide viajar en el tiempo para Sí, ahorrar viajes en el tiempo. No la he visto buena serie. Quitando el final este que tiene, la serie es muy buena. Empieza con una serie con un toque muy infantil, pero poco a poco se nota el toque de Guillermo del Toro. Se va poniendo seria y mejora un huevo, tío. Mejora un huevo.
Pero el final que le dan después, tío, que al final es literalmente. ¡Ja! Es un Tokyo Revenger, ¿sabes? De. ¡Ja! Aquí no ha pasado nada, amigo. Y ya está. Es literalmente un Tokyo Revengers, el final. Todos los sucesos que vimos en las series y darle el protagonismo a su amiguito, Toby, arruinando Sí, básicamente reinicia el universo para que el amigo del prota sea el prota. Es horrible, es una mierda. Es pésimo. Es basura infecta, tío. Es basura porque la serie, joder, tiene peso, tiene consecuencias, tiene tal. Buen desarrollo de personajes. Joder, cumple bastante bien. Un universo expandido que, joder, la serie cuando empezaron no estaba mal, pero este final, tío, es horrible. Es como decirte, no ha habido serie, ¿sabes? Has perdido años de tu vida viendo esto para nada. por mucho el final que cerró con broche de oro de la primera Sí, mírate solo la serie y no la spin-off. Los spin-off, el inicio no estaba mal, pero pues ahora la mierda. serie y haciendo que todo el tiempo que dedicaste a esta saga haya sido en vano. Pero es imposible irnos de este video sin hablar de quien originó esta idea, las secuelas ¿Y de esa solución de continuar una serie sin el creador original? Pues dinero. Star Wars. Mira. Nuevamente, la vida nunca tiene un final feliz. Siempre pasan cosas malas aún después de derrotar a la mayor amenaza de esta galaxia, el Imperio. Y puedes esperar que en un universo tan grande, pues ocurran algunos problemas, pero se espera que lo más grande ya pasó, ¿no? Derrocar al Imperio. Eso lo vimos en Legends. Pero los escritores huevones de Disney no tuvieron mejor idea que destinar 2 pesos al presupuesto del guión y de ideas para decir que en las secuelas de Star Wars, lo mejor sería descubrir que la Nueva República se quedó dormida y cuando se dieron cuenta, la Primera Orden ya había tomado gran parte de la galaxia. Bueno, siendo sinceros, en Star Wars los gobiernos suelen durar poquito. Bueno, menos la antigua república se quedó en un huevo, pero... O sea, otra vez los malos estaban gobernando. Luke, aquel que vio una pequeña luz en un ser de oscuridad, decidió abandonar su deber como Jedi al querer eliminar a un niño solamente porque tuvo pesadillas. Y Eso es que... ¿Cómo se cagaron en el personaje de Luke, tío? Van, tú ves el personaje de Luke, Luke jamás haría eso, menos teniendo en cuenta que era su sobrino. Han y Leia, pese a que fueron tratados como una pareja que al final se pudo entender y progresar, pues adivinen qué, al final se divorciaron. Tío, hay que preguntarse también esto, así como hemos hablado del NTR, ¿por qué en tantas secuelas los personajes que acaban como pareja en las secuelas están divorciados? Sobre todo la típica secuela que es como 20 años después. Porque tienen esa manía de decirte, no, el amor no dura, tío. Es decir, bro, me vendes la historia como que, oh, el amor es muy bonito, el amor todo lo puede, y de repente me haces una secuela en el mundo real 10 años después, cronológicamente la historia, a lo mejor 20 años después, y ya no son pareja. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué esa manía con los divorcios? No lo entiendo. Y tuvieron un hijo que intentó matarlos varias veces. Aunque las cosas al final del episodio 9 medio se solucionan y terminan bien, Porque es realista. Bueno, pero yo no estoy viendo algo porque sea realista. Es decir, a mí me sopla la polla que algo sea realista. Yo, en la historia, cuando dejé de ver esto, estos dos eran pareja y se querían. Con sus más y sus menos, pero se querían. De repente, me sueltas 20, 30 años después. No sé cuántos años pasan, no lo sé. ¿20 algo? No me acuerdo. Y están divorciados. Es en plan... Que sí, que supongo que es para que el fan de antaño diga, pero ¿qué ha pasado aquí? Que no sé cuántos. Pero suele ser siempre una mierda. Porque suele ser una mierda de razón. Quizá hay algunos que pueden ser interesantes el motivo y puede ser tal. Pero la mayoría de razones dices, pues menuda bazofia o menuda mierda. Siendo sinceros. Y ojo, ¿se puede llegar a manejar bien? Mira, uno que lo maneja, yo creo que interesante, tío, en Young Justice, de la primera temporada a la segunda temporada, hay un salto temporal. Y Superboy y la Martian Manhunter esta que estaban juntos, Manhunter no, Miss Martian, ya no lo están. Claro, después te enteras que la Miss Martian fue una hija de puta. Y le controlaba la mente teniendo en cuenta que eso era un trauma psicológico para Superboy. Ahí hay una buena justificación. Está bien hecho. ¿Sabes? Hacen para el resto de la galaxia. Pero lo único que nos dieron a conocer fue que la vida con nuestros protagonistas fue terrible, fue triste, desalentadora y deprimente. Después de pasar por una aventura épica en donde salvaron el mundo, el resto de sus vidas los dejó en la misma situación en la que comenzaron antes del episodio 4. Y ahora ya no podían hacer nada porque no eran los protagonistas de la nueva saga. Un deprimente final para los seres de la galaxia, pues era algo que no merecían.
Aunque bueno, ellos perdieron sus vidas, pero la galaxia pudo haber vuelto a su gloria de antes. Caso contrario a lo que veremos en el último caso de este video, y en mi opinión, es más deprimente. Trunks del futuro. De por sí, su vida normal fue una tragedia, creciendo sin figura paterna en un mundo donde cada tanto era aterrorizado por los androides, perdiendo a incontables amigos. Pero la esperanza llegó cuando viajó en el tiempo y gracias a las fuerzas que adquirió con los Guerreros Z, pudo volver a su tiempo en donde por fin salvó a su mundo. Una historia bellísima que se ganó el corazón de cualquier fan de Dragon Ball. Ah, pero Dragon Ball Super necesitaba ventas, necesitaba nostalgia, necesitaba a Trunks del futuro, trayéndolo otra vez de su futuro para esta secuela de Z, en donde, aunque nos dieron un buen inicio mostrando que Trunks fue un excelente defensor de la Tierra, capaz de derrotar a Dabura e impedir que Imagina si tiran eso con Full Metal, los mato. despertar a Majin Buu, se fue todo al caño cuando le dieron uno de los villanos más Los rotos, mato. sobre todo comparado con alguien que no pudo ni conseguir el Super Saiyajin 3, Samas y Goku Black. Ambos, con el nivel divino, traerían otra vez el terror al futuro de Trunks. Ok, tal vez la cosa no hubiera estado tan mal si Goku y Vegeta, como siempre, hubieran salvado el día, pero no fue así. Bueno, al final acaba volviendo a una línea temporal donde hay otro Trunks, ¿no? La única pelea que en todo el santo manga y anime no pudieron ganar los protagonistas se situó en el universo de Trunks del futuro. Aun Eso es verdad. cuando ya había paz y felicidad, para aumentar las ventas, esta secuela de Z decidió que la mejor forma de derrotar a Samas era traer a Zeno-sama y borrar el universo por completo. Aun cuando este personaje ya había cerrado su arco, lo único que hizo Super fue volverlo aún más deprimente al fallar en su misión de protector y perder no solamente a su familia, La verdad es que alguien la tiene con Trunks del futuro. ni a sus conocidos, no. Se la Perder tiene a jurada. su universo entero, habiendo únicamente 2 sobrevivientes. Que sí, según los mandaron a un universo paralelo en donde podrían vivir en paz. Pero oye, esos no son tus verdaderos conocidos. Los verdaderos están muertos. Todo lo que conocieron en sus vidas anteriores La verdad es que para enviarlos en un universo paralelo, que es el propio suyo, más o menos, se quedan en el normal y tan de chill, ¿no? está muerto, arruinando por completo uno de los finales más satisfactorios que había tenido un personaje en toda la ficción. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Bueno, interesante el videito.